Vamos a hacer un speed paint en este video. Estamos viendo qué dibujos vamos a hacer con los personajes del team. Estoy viendo varios bocetos para hacer, ya que como no soy de hacerlo desde el inicio, quiero hacerlo a base de una base y tratar de poner algo de mí dentro de esas bases. Entonces voy a estar viendo los bocetos para poder inspirarme y poder hacer el dibujo para los personajes del equipo. Lo que estaba pensando es que el personaje del equipo, como viene en Fiesta Patria, lo vamos a poner con tema peruano. Entonces cada uno va a estar con un polito peruano o con alguna distinción peruana de los diferentes de las diferentes regiones del Perú. Entonces estaba mirando bocetos tras boceto y qué podría poner. Como mayormente tenemos solo 3 integrantes que son los más activos, voy a estar haciendo un boceto de 3 para ver cómo me va y cómo me sale. Lo voy a estar haciendo en estilo tradicional, entonces espero que les guste mucho. Los del team, solo de 3 personas. Bueno, pueden ser los 4 juntos también, pero vamos a estar viendo cómo nos va. Creo que sería bueno este. También creo que me voy a basar en este dibujo. Está interesante este boceto. A ver cómo me va con ese dibujo. Bueno, acá estamos empezando a dibujar los bocetos que ya habíamos elegido con el Pinterest de la anterior parte. Empezamos a poner ciertas cosas como los detalles de la cara, como cómo iría la base de cada uno, quién iba a ser quién. En esta circunstancia estábamos haciendo primero el boceto de Kaiko, ya que Kaiko tenía su tema de dibujito y todo eso, que era la única mujer en esta circunstancia, ya que como vamos a hacer 3 personajes, uno va a ser Honored y otro va a ser Maxi, que son del personaje de los grupos del team. Entonces empezamos a dibujarlo, a darle su forma de quién era quién. Empezamos primero con Kaiko. Ya empezamos con la parte de la mujer, detallar la parte del círculo y completar la cara, cómo se veía cada cara cada uno. Y empezamos con el siguiente boceto, que era de Honored, que era la parte del hombre. Y empezamos a hacer todo ese tema del boceto, haciéndole sus detalles, sus ojitos, su boquita y la parte base, para ver si se veía bien la cabeza. Pero como no lo veía tan bien, decidí hacerlo ya mediante la visión, mirando al boceto, y ya empecé a dibujarlo mirando al boceto, para que se viera mucho mejor, ya que no me gustaba cómo se veía la cara. Se veía muy puntiagudo, se veía como si fuera, no sé, una merlina, o con un mentón muy pronunciado, y no me gustaba mucho. Entonces empecé a hacer más el estilo del boceto, y ahí ya lo empecé a terminar. Le puse su naricita, su sonrisa. La sonrisa no me gustó porque vería mucho malífico, y le puse entonces la sonrisita más light, para que no se le vea tan raro, como decir que tenía una cara y está con las sonrisas de no sé, me siento incomodidad con esas sonrisas, como que si fueran estilo terroríficas, y no me gustaba ese tipo de sonrisa. Entonces deseé hacerlo más sutil. Empezamos ahora con el otro boceto, que era el de Maxi, como era otro chico. Pues no hicimos lo mismo que con Kaiko, que era seguir con las referencias de círculo y triángulo, sino empezamos a ir directo con el dibujo del boceto. Entonces empezamos a solo delinearlo un poquito más, ponerle sus ojitos, ponerle su boquita y todo eso. Cada uno estaba sonriendo, pues Maxi tendría que verse un poquito más sonriente, porque en la boceto tenía una cara más como de selfie, y entonces teníamos que hacerle ese tema de la sonrisa. Bueno, entonces empezamos a hacer un poquito el cuello un poco más grueso para que se vea mucho mejor. Y la parte de la base, que cómo se verían los hombros, en qué tamaño estarían los hombros, en qué tamaño estaría el cuello, cómo se vería cada uno. Y eso es lo que empezamos a hacer. Y después hicimos los gestos, la carita, que tenía que ser un poco más sonriente del usual. Empezamos con los ojitos primero, que estilo anime, porque como a mí me gusta mucho el anime, lo hice estilo anime. Entonces básicamente estuve así, tomándome mi tiempo, la verdad. Me la pasaba de chill, pasando ahí de fresh. Y
Y bueno, ya habíamos terminado el primer boceto, que era la base. Después de eso empezamos a hacerle la parte de, bueno, arreglar la cabeza de Keiko porque la veía muy cabezona, la veía muy estilo huevo, entonces prefería hacerla un poquito más como si perfilada, como en el boceto, y entonces empecé a volverle a hacer la cara, volverle a hacer los ojos, volverle a hacer la sonrisita. Como en el boceto se veía como que la parte de la tercera persona estaba como asustada. Bueno, prefería hacerle un gesto un poquito más sonriente, ya que no me gustaba el tema de asustada, porque yo me preguntaba, ¿por qué estaría asustada? ¿Por qué se tendría que poner asustada? Como si hubiera visto una araña o no sé, si hubiera visto una telaraña encima de su cabeza. Y yo dije, no, ¿por qué ponerla así? Mejor pongámosla como siempre está, sonriendo. Entonces ahí empezamos a hacer la parte del boceto, lo terminamos como se veía y después empezamos a hacer la parte de las manos. Las partes de las manos puede ser un poquito más complicada. En el caso de Keiko era un tema de que las manos deberían estar un poco más pegadas a las mejillas, como si estuviera sorprendida por algo y todo eso. Y yo creo que era un poquito complicado, pero no tanto como las demás manos que van a estar mirando en el video. En este transcurso están viendo cómo voy dibujando, lo he puesto un poquito más veloz porque era muy lento el dibujo. Imagínense que me demoré casi unas 3 horas en hacer este dibujo en tradicional, con todo pintado, con ojitos y todo eso. Me demoré una eternidad en hacerla, ya que me demoré borrando, coloreando, que se vea más volumen, que se vea más así. Hasta lo terminamos en directo, la verdad, terminamos este dibujo en directo pintado con todo. Y ahí estuvimos haciendo el directo mientras que pintábamos diferentes cosas, diferentes formas y todo eso. Entonces básicamente en el directo terminamos de hacer la parte final con todo el fondo y las florcitas que tenían cada uno. Y bueno, vamos a seguir con el parte del tema del dibujo. Yo que creo que como estaba haciendo un dibujo estilo de fiestas patrias, era como que un sentido que quería poner en cada región el dibujo que se tendría que ver, y como que siento que se tenía que visualizar de esa forma para celebrar esas fiestas patrias, y quería hacerlo con los equipos del team, con mi estilo de dibujo, estilo más tradicional. Entonces acá se ve que me demoro un poquito con las manos, ya que se toma su tiempo hacer cada mano. En el caso de Keiko, las manitos, los deditos eran un poco más complicados, entonces como que me demoré un poquito más en hacerlos y hacerle también la parte del brazo que se viera, porque básicamente primero me salió como un brazo muy recto, muy delgadito de lo usual, y no como un brazo que desearía que se viera como un estilo anime, que no sea tan delgadito como un palo, sino un poquito de volumen, como que una parte gruesa, otra parte delgada y todo eso. Es lo que me veía mayormente en la parte del dibujo, pero como no me salía tanto, empecé a arreglarlo ya con la pintura misma de por sí a este dibujo. Y bueno, básicamente eso es lo que he estado haciendo. Estuve haciendo ese dibujo. Bueno, en esta parte solo van a ver la parte del dibujo ya dibujado, y ya después les voy a poner la parte del pintado, ya que la parte del pintado creo que es un poco más ligerita, más tranquilo, ya que era un tema, solo 2 videos hice de esa parte del pintado y después ya lo terminé todo en directo. Pero al menos van a ver cómo lo estaba queriendo pintar o cómo lo planteaba en la parte del pintado, que será como una parte bien corta, no tan larga. O ya la veré si la pongo en este video, que bueno, ya tenían 24 minutos en ese video. Entonces si ponía la parte del pintado, tal vez se acaba para 26 minutos. Y bueno, creo que estoy pensándolo si poner o no, porque ahora estamos en la parte del dibujo. Quise grabar el audio para la parte de dibujo y todo eso. En esta parte están viendo que empecé a dibujar la parte de Honored, que es los bracitos de Honored, la manito de Honored. No fue tan complicado de por sí, era solo un brazo. Solo fue complicado ya en el segundo brazo con la manito, ya que tenía que ver de dónde salía la mano. Y empecé a ver cómo podía unirlo, ya que como ven en el dibujo lo veía como un poco más chiquito del usual, y tuve que solo unir las partes que faltaban porque era como una parte corta que no se tenía que ver tanto, como el brazo, como la parte
de la mano de por sí, de cómo llegaba hasta la cabeza de Kaiko estilo Chado, con pose así bien seductora. Y bueno, básicamente es lo que yo pensaba hacer. Empecé a hacerle las manitos, a hacerle los nudillos. Un poquito no fue tan complicado en este caso. Fue como que los deditos tenía que seguir pegados y seguía dibujando, poco a poco. Entonces básicamente es lo que pensaba hacer. Y no me salió tan mal tampoco. Entonces básicamente me salió de la manera más tranquila posible este boceto. Solo que lo que se me complicó fue de dónde salía el brazo. En la parte de que estaba bien pegado a Kaiko, debería haber puesto un poco más de espacio, lo que yo creo, para que se viera mucho mejor. Pero bueno, como salió también me gustó. La verdad salió bien bonito este video. Y me gustó la verdad mucho la parte de dibujar, ponerle la parte de las acuarelas, ya que más o menos a mí me gustaba pintar desde niña acuarelas y me gustaba pintar estilo paisajes, estilo cosas de acuarelas como el cielo cuando difuminabas, cómo se veía. A mí me gustaba mucho eso, la verdad, y quise decir, para hacer algo distinto de los artistas normales, quería hacerlo con acuarela. Entonces lo hice con acuarela y me salió. Pero en esta parte están viendo la parte del dibujado, de cómo me fue yendo el dibujado, y acá se ve la parte de que he puesto ya la mano. Un poquito borré la parte de la mano porque el dedito, ¿cómo se llama este dedito chiquitito? No me salía tan pegado como desearía y después lo tuve que corregir y ya después lo corregí. Entonces ahí se ve cómo lo estoy poniendo, lo estoy corrigiendo con todos y borradores. Estaba corrigiéndolo ya que de por sí en la parte de los dibujos yo no he dibujado hace mucho, he dibujado hace poquito tiempo, recientemente. Aunque a pesar de todo había tenido una experiencia de estar mucho metida en clases de arte, mucho metida en hacer pinturas, la verdad. Y me gustaba pintar, solo que no me daba mucho el tiempo para pintar. Y bueno, empecé después a pintar de nuevo, comprarme mis materiales de nuevo, comprar todo lo que iba a poner, en ese color, la pintura y todo eso. Hasta me compré uno portátil chiquitito que me salió de Chain, creo que lo conseguí, o AliExpress. No, lo conseguí en AliExpress. En AliExpress me compré ese temita de piloto para pintar acuarelas y bueno, me lo quedé. Me gustó mucho el pincelito que era medio transparente y delgadito porque te daba eso. Y me gustaba un montón ese pincelcito porque podía dibujar lo que quería. Como acá están viendo que la mano que estoy haciendo de Maxi era un poquito más complicada, ya que era un tema de que una selfie con dos deditos que estarían así, como un selfie que tenía que estar así como el más carismático posible. Y bueno, me demoré un poquito en ese dibujito, en la parte de hacer los deditos, ya que me tomé mi tiempo en hacerlo, ya que tenía que hacer la parte de cómo doblaban los dedos, cómo se ponían los dos dedos, cómo tendría que ir los dos dedos y cómo completar la mano completa de esos dos dedos que tenían que hacer como una selfie. La pose salía así, entonces me demoré un poco el segundo, un poquito más, porque era un poquito más complicado, porque estaba como que el tema en la 100, como que estaba haciendo como un guiño con la 100 y todo eso, aunque yo no puse un guiño porque no tenía el guiño en la pose, sino solo puse los dos ojos grandes y él haciendo esa carismática con esa sonrisita que él tiene muy característica de estos personajes. Y bueno, básicamente eso es lo que estuve haciendo. Un poco me demoré porque empecé a borrarlo un poquito y todo ese tema. Entonces, básicamente lo que yo pienso que el dibujo o el arte, si te diviertes, creo que es muy divertido hacerlo, la verdad. Te relaja, pues pintas lo que expresas, detalla lo que quieres decir en cada uno de los dibujos que estás haciendo y bueno, es parte de alguien, ese dibujo, esa esencia, y es algo que yo podría decir que no tenía mucho que ver con la parte de lo que estoy hablando del dibujo, pero sí tiene que ver con el tema de la esencia que tiene el arte y todo eso. Entonces básicamente lo que yo pienso que debería haber eso en el arte, esa esencia que
no muchos te dan, no mucho les das a las personas y como que lo expresa mediante el dibujo, mediante la expresión, mediante los colores que les pongas. Como decir, mi dibujo de por sí está más basado en mi personalidad es un poquito más como que más cute, más tierna y todo eso, y básicamente me basaba mucho en eso en mis dibujos, y por eso en mis dibujos se ven como estilo chivis. En las siguientes están viendo cómo estoy viendo la referencia para cada personaje. En el primer lo hice en cámara rápida, la verdad, del personaje de Kaiko, ya que como se demoraba en hacer todo eso, empecé a dibujarla al Kaiko con todas sus características predispuestas, y empecé a ponerle su cabello largo, que es característico en ella, sus ojos verdes, que tendría que verse, su sonrisa cautivadora, la verdad. Y bueno, le puse a poner todo eso en su cabello, en mi estilo de manera rápida, ya que se tomaba su tiempo en dibujarse, digámoslo así. En la parte de las características de los personajes me demoré un poco más en lo de los chicos. En la de las chicas, mejor dicho, en Kaiko no me demoré tanto que digamos, pero el de los chicos sí me demoré mucho, ya que cada peinado era distinto al otro para que se diferenciaran. Entonces como que ahí terminé Kaiko, empecé a delinearla para que se vea bonito, para que cuando pase la pintura no se borre la línea que se detallaba de dónde están los dibujos. Entonces lo empecé después a delinear, a ponerle sus características que ya tiene. También lo que sí fallé en esa circunstancia fue que primero, antes de delinearlo, debí haberle puesto el vestuario y me olvidé por completo. Y bueno, lo tuve que arreglar después con pintura, ya que no podía borrarlo con liquid paper porque no se vería tan bien. Entonces de por sí lo tuve que arreglar. A Kaiko la puse estilo con una playera de fútbol del grupo de Perú, de los deportistas, mejor dicho, de fútbol. Y la puse con una playera de Perú, que tenía su banda roja, su escudo del Perú. Y bueno, para no ponerle tantos detalles, le puse esa camisita porque se me ocurrió y se le veía muy bien. Debía haberla puesto como de pareja de Honored, ya que de por sí Kaiko es pareja de Honored, pero no le puse con la ropa de la marinera. A Honored le puse la ropa de la marinera de hombre, pero no le puse a Kaiko la ropa de marinera de la mujer. Y me olvidé por completo. Y recién se me ocurrió la idea de ponerle ropas típicas ya en el proceso, ya con Honored y con Maxi. De ahí recién me puse a ponerle eso de las características que tendría, de que tenía que haber puesto antes la vestimenta de Kaiko, antes de terminar el dibujo, antes de delinearlo y todo eso. Pero al final pues aprendes de los errores, entonces de por sí tuve que arreglarlo con pintura para que no se viera esa línea que se veía del cuerpo de Kaiko, porque yo había delineado todo el cuerpo de Kaiko, pero estilo como estilo con un color más crema para que se viera, y pensé que debía haberlo hecho ya con el polo y se me olvidó por completo, la verdad. Por eso se le veía en el dibujo que van a ver en un rato, se veía como que la playera con una línea rosadita. En caso de Honored, lo que a mí me costó más en este dibujo fue el tema del peinado de Honored, ya que es un peinado estilo chino-japonés. Y bueno, yo nunca he dibujado hombres, la verdad, yo soy sincera, nunca he dibujado hombres, yo dibujaba más chicas porque era para mí más sencillo, digámoslo así. Y bueno, básicamente con Honored me pasé en hacer la primera vez que hago un peinado de chico, ya que el peinado de chico es diferente, es más pelo corto, le pones más distinción en el cabello corto y todo eso. En el caso de Honored era un estilo de peinado estilo japonés, con una colita y su moñito al costado, con un pelo largo, blanco, albino, y sus ojos celestes, que tendría que ser la característica de Honored. En este caso no cumplí el mismo error con Kaiko, sino empecé a dibujarle ya encima con el lápiz el tema de la ropa típica que quería que se viera. Entonces ahí empecé a hacerle la ropa estilo típica de la marinera norteña, ya que es de la parte costa de Lima, botones, y se vería muy detallado en la parte de fiestas patrias, ya que en fiestas patrias tienes todos los bailes típicos que de diferentes regiones. Tenemos así, si no me confundo, espero no confundirme, entre 13
13 departamentos tienen diferentes tipos de danza y algunas partes del departamento tienen diferentes idiomas y todo es un mundo en Perú. Tienes tanto costa como selva, como ciudad y sierra. Entonces básicamente tienes un montón de cosas en el Perú. Puedes ver diferentes ambientes y diferentes biomas dentro del mismo Perú, siendo una de las más reconocidas de todas el Machu Picchu, el logro de uno de los récords de ser un lugar turístico totalmente, y también que fue etiquetado en la parte de los lugares turísticos más visitados, ya que Machu Picchu es un lugar turístico mundial y es algo muy detallado del mismo Perú. Entonces aquí puse a Honor estilo marinera, le puse su gorrita, estilo el vestuario del chico, mayormente en marinera. Es una camisa blanca con un pañuelo rojo, que se le veía muy bien, la verdad, se le veía muy bien. A mí me gustó mucho el vestuario de Honor, me salió muy bien, me gustó. Y bueno, también le puse su sombrerito, que también era un tema, el sombrerito que era estilo circularcito de paja y su bandana de estilo negro para que se viera bonito. Me basé muchas referencias en hacerle el vestuario de hombre de la marinera. En el caso de Maxi fue un poquito más complicado en el tema de los detalles, en el detalle del peinado que él tiene, que es un peinado estilo muy detallado con un mechón arriba, con otro mechón atrás. Él iba más, el cabello de Maxi va más para arriba que el de Honor. En cambio el de Honor va más para abajo, que se veía así, un estilo emo, de chico Eldi. Tenía ese estilo Eldi, pero japonés, con una colita pues tiene. En el caso de Maxi era un cabello un poco más distinto, más arreglado. Era un cabello que se ponía acá y se empezaba a hacer el detalle de Maxi para acá, para atrás. Lo malo es que no lo podrán ver porque lastimosamente recién en la grabación me di cuenta que no se pudo grabar muy bien cuando empecé a dibujar a Maxi. Y bueno, me puso muy triste, pero igual lo tenía que ya hacer porque ya lo había terminado en directo el dibujo y no lo podía volver a hacer. Entonces, por mientras que están viendo cómo dibujo Honoret, estoy contando cómo se vería el personaje de Maxi. El personaje de Maxi es el hermano mayor normalmente de Kaiko, que es el protector y gracioso y seductor. Entonces, básicamente él tiene su tema de tener su cabello así estilo peinadito. Bueno, después de eso empecé a hacerle los detalles. Después de un contratiempo que tuve, que me empezaron a estar llamando, ya he regresado, entonces seguimos grabando. Como les estaba explicando, en el caso de Maxi pues me complicó un poco mucho el tema del peinado y todo eso. Y me gustó la parte del peinado que él tenía. Era un poquito más complicado de hacer de lo usual. Y bueno, era un tema que se da su tiempo, la verdad. Y en el caso de Maxi, pues lo vestí más de estilo del típico, la región de la selva. Estilo chipivo lo vestí a Maxi para que se pueda ver como, me lo imaginaba al personaje de Maxi estilo chipivo, mostrando los músculos y con la ropa típica de la selva. Y me gustó mucho, aunque vi tantas referencias que podríamos decir. En esta circunstancia hubo muchas referencias del tipo de la selva, pero era como que se diferenciaba entre la parte de los indios y también la parte de la selva, y era como que había un contratiempo. A pesar que lo busqué en internet, había varias referencias, entonces hice una variación de todas esas referencias, cuál se vería mejor, y le puse una referencia más interesante a Maxi estilo de la selva con el tema de sus músculos. Fue la primera vez que dibujaba músculos en Maxi. Sinceramente fue la primera vez que dibujaba músculos en Maxi y empecé a aprender a mirar algunas referencias de cómo se verían los músculos y empecé a dibujar. Pero se tomaba su tiempo el dibujar la parte de los músculos y se me dio ese tema. Igual lo van a ver en estado así, lo ven ahí en el dibujo. Básicamente el dibujo me la pasé primero. En la primera fase empecé a estar pintándolo con colores para diferenciar cuál era parte de quién y cómo se tendría que ver en la pintura. Entonces empecé a pintarlo para hacer algo variado y ver cómo se veía.
si le ponía esto, si le ponía este volumen, si se veía bien, si no se veía bien. Entonces lo empecé a colorear todo con colores, aunque no se veía tan bien porque como lo había puesto en una hoja de acuarela, básicamente el dibujo no se veía tan bien porque como no es una hoja bond, pues la verdad es una hoja de acuarela. Entonces yo pensé, mejor lo relleno ya con la pintura para que no se vea esos grumos feos que se ven por el color. Entonces empecé a ponerle volumen, primero empecé con Kaiko, después empecé con Maxi a colorearlo y después ya terminé con Honored en los colores. Solo que no le coloreé el pelo ya que como sus pelos eran blancos, básicamente ninguno de los dos tendría que tener ese color. Entonces después de eso empecé a pintarlo ya con la pintura, con color blanco, color de los colores donde estaba el blanco. También ahí también mejoré la parte de la camiseta que tenía Kaiko. Y todo eso empecé a pintarlo todo con colores, con la pintura, con acuarela para rellenar y ver cómo se veía cada uno. A veces se veía bien, o a veces no se veía tan bien. Y todo eso empecé a pintar la bandana de Maxi, primero pensé en hojas, en plumitas naranjas y después en el directo ya lo cambié a plumitas azules para que se vea mejor, porque se veía realmente bien con las plumitas azules, se veía interesante. Después empecé a pintar la parte de Kaiko, los ojos y todo eso. Y bueno, acá está el resultado final. Somos Pumas y amamos UNE, la carrera ya empezó. Tenemos que prepararnos para participar en la